Les voy a explicar lo que son los números reales. Los números reales dice que son aquellos números que se pueden representar en cualquier punto de la recta. Por ejemplo, acá tengo una recta numérica partiendo del cero. Entonces, los números reales dice que se pueden ubicar en cualquiera de los puntos. Por ejemplo, si yo acá tengo el -1 y acá tengo el +1, ¿ya? Entonces, los números reales dice que pueden ser cualquiera, no precisamente el -1 y el +1, sino que cualquier número que esté dentro de la recta numérica. Por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta que acá yo tengo, por ejemplo, el -0.5, pero acá también tengo, si yo me vengo para acá, tengo un -0.25, y así podemos ir tomando cada punto de la recta numérica, y estos números pertenecen a los números reales, pero cada uno de estos números tiene una división, o sea, pertenecen a otra clase de números dentro de los mismos números reales. Por eso les voy a explicar ahora lo que son los números que pertenecen a los números reales, empezando con los números naturales. Los números naturales son parte de los números reales porque tenemos los números naturales, los números enteros, racionales e irracionales. Estos cuatro tipos de números pertenecen a los números reales. Entonces, para empezar, tenemos que tener claro que los números naturales se representan normalmente con una n. Esta n representa a los números naturales, y los números naturales son aquellos números que empiezan desde el 1, 2, 3, 4, 5 y así hacia el infinito, ¿ya? Aquí podemos representar todos los números empezando desde el 1, 2, 3 hacia el infinito, o sea, hacia la derecha podemos seguir contando después del 6, 7, 8, 9, 10, 11 y así hacia el infinito. Entonces acá tenemos lo que son los números naturales, empezando desde el 1, 2, 3 hacia el infinito. Este símbolo que tenemos acá, un 8 acostado, significa hacia el infinito. Pero aquí estamos hablando de puros números positivos. Estos son los números naturales. Luego vienen lo que son los números enteros. Los números enteros son aquellos que se representan normalmente en la recta numérica para poder comprenderlo mejor. Partimos siempre del cero. Este cero es el centro, el número que divide a los números positivos que están acá hacia la derecha y los números negativos. Entonces los números enteros están compuestos por los números positivos, o sea, el +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, y también podemos seguir hacia el infinito por el lado de la derecha. Pero también tenemos acá los números enteros negativos, que son el -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9. También podemos seguir hacia el infinito, pero por el lado de izquierdo, o sea, hacia el menos infinito. Entonces, los números enteros son aquellos números que están compuestos, o son aquellos números positivos empezando del 1, 2, 3 hacia el más infinito, y los negativos empezando del -1, -2, -3 hacia el menos infinito. Entonces, estos son los números enteros. Entonces, si yo, por ejemplo, escribo acá el -6 es un número entero, el +3 también es un número entero. Entonces, se relacionan con los números naturales. ¿Por qué? Porque si hablamos de los números naturales, estaríamos diciendo que los números naturales prácticamente son todos estos, solo que los números naturales no incluyen a estos que tenemos acá, ¿ya? Entonces, la diferencia de los números enteros, que aquí sí están incluidos los números naturales y también los números negativos. Entonces, acá tenemos positivos y negativos. Estos eh, son los números enteros. Luego vienen los números racionales. Los números racionales son aquellos números que los podemos representar como una fracción. En palabras sencillas, son las fracciones, ¿ya? Conocemos lo que son las fracciones. Siempre representadas acá en la recta numérica tenemos
el 0 como el que divide a los dos tipos de números que son positivos y negativos, solo que acá ya los tenemos representados como fracciones. Por ejemplo, si yo tengo acá el más 1 y acá tengo el menos 1, acá en medio o acá en cualquier punto yo puedo representar los números, pero ya no como enteros, sino como fracciones. Por ejemplo, yo acá podría decir que tengo el menos un medio. Y acá tengo el más un medio. Aquí tendría el más un medio. Pero, por ejemplo, si acá tengo el 2, el menos 2, que este es un punto de referencia, o sea que esto sería un número entero. Estos no son, los que tengo acá con rojo, no son números racionales, son números enteros. Solo los estoy escribiendo ahí como para que nos podamos dar cuenta el valor de los números racionales. Por ejemplo, si yo acá tengo 4 medios menos 4 medios, acá yo estoy representando el número racional en este punto, ¿ya? Ya no sería menos 2, sino que ahora es menos 4 medios, que al final vale lo mismo. Entonces, la diferencia es de que acá los estoy representando como fracción. Entonces, también podría ser lo mismo acá en el menos 1. Yo puedo escribir, por ejemplo, menos 3 tercios, que es lo mismo que decir 1. Recordemos que en las fracciones cualquier número que está con el mismo número en el numerador y con el mismo denominador, esto equivale a un 1. Por ejemplo, si yo digo 14 catorceavos, podríamos decir, esto es igual a 1. Entonces, por eso les hago la aclaración acá. Entonces, acá lo que tengo es los números racionales. Así como lo puedo escribir hacia la izquierda, también lo puedo seguir acá hacia la derecha, ¿ya? Por ejemplo, acá les había puesto el ejemplo acá del 1. Ahora aquí puedo representar el número 1 y medio, que sería, por ejemplo, 3 medios, ¿ya? Aquí yo estoy representando el 1.5, ¿ya? El 1 y medio. También podría representar el 2, que sería también lo mismo que 4 medios, ¿ya? Porque 4 dividido 2 es igual a 2. Pero esto lo estoy haciendo representando los números como fracciones. Entonces, estos números son números racionales que pueden ser positivos partiendo desde acá hacia la derecha y también los negativos partiendo desde el 0 hacia la izquierda. Entonces, estos son los números racionales, o sea, los números fraccionarios. También tenemos los números irracionales. Los números irracionales son aquellos que no los podemos representar de una manera exacta. Por ejemplo, si yo digo raíz cuadrada de 2, ¿cuánto es? No puedo decir es 2.5, por ejemplo, no, sino que este resultado es 1.4142 y así puedo seguir y nunca terminar. Entonces, este número raíz cuadrada de 2 no lo puedo representar de una forma exacta. Por ejemplo, si yo digo raíz cuadrada de 16, yo automáticamente se me viene a la mente que es 4, pero en cambio raíz cuadrada de 2 no puedo definir exactamente. Yo lo puedo aproximar, sí, porque digo, ¿cuánto es raíz cuadrada de 2? Es 1.41, pero aproximadamente, no exactamente. Entonces, lo mismo, tengo otros ejemplos acá, por ejemplo, si yo tengo raíz cuadrada de 3, también es un número irracional, pero también tengo algunos otros números que a veces no conocemos, por ejemplo, pi. Pi es un número
Pero ¿cuál es un número? No es un número exacto. ¿Por qué? Porque yo lo puedo representar 3.14, 1592, pero siguen los números. Ustedes lo pueden comprobar en la calculadora. Yo escribo este número pi y me da un número así. Entonces yo lo puedo aproximar, eso sí. Yo puedo decir que pi equivale a 3.14, pero es aproximadamente. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen acá. Los números reales, como ese es el tema principal, los números reales que tenemos acá, los números reales están constituidos o están compuestos por los números naturales, números enteros, números racionales y números irracionales. Entonces, los números racionales están o tienen dentro de ellos los números enteros y también los números naturales. Por ejemplo, si yo represento un número acá, por ejemplo, 2. Este es un número natural, pero el 2 también es un número entero. Pero este 2 también puede ser un número racional. Yo lo puedo representar, por ejemplo, 4 medios. 4 medios es igual a 2. Entonces acá, este mismo número, 2 es un número natural, es un número entero, también es un número racional. Ya los irracionales los tenemos acá aparte, ¿ya? Porque estos números irracionales no pertenecen ni a los naturales, ni a los enteros, ni a los racionales, sino que estos únicamente pertenecen a los números reales. Entonces, como los ejemplos anteriores, raíz de 2, el número pi, bueno, estos números, esto en sí son todos los números reales. Entonces, espero que haya quedado clara la pequeña explicación. Si les gustó mi video o la explicación del video, suscríbanse a mi canal y con eso usted colabora en gran manera conmigo.